Vamos a hacer la presentación a dúo. Queríamos que estuviera la voz directamente de terreno, ¿no? y el conocimiento y la presencia en terreno a través de nuestro representante país, de Vasco. Así que, sin detenerme mucho en presentar el trabajo de Ongawa, vamos directamente a contar pues el trabajo que estamos haciendo y los aprendizajes de ese trabajo, de nuestro trabajo de más de 10 años ya en el distrito de Mañisa. El distrito de Mañisa se encuentra al sur de Mozambique, tiene unas 160.000 personas, una población de unos 160.000 personas y, como ya comentaban antes las compañeras, comparte pues, una problemática con otros países, ¿no? Desgraciadamente, como es que más del 50% de las familias practican la defecación a cielo abierto, al aire libre, que solo un 10% de estas familias cuentan con letrinas mejoradas, muy pocas también, ¿no? Como se puede ver, tienen letrinas, cuentan con letrinas tradicionales, ¿no? En material local. Y esto se debe sobre todo a que no cuentan los recursos económicos suficientes, no hay un acceso adecuado a financiación, ni a microfinanciación o instituciones de autofinanciación locales, ni tampoco a financiación pública. Hay problemas también vinculados al terreno y al cambio climático, ¿no? Como puede ser el nivel freático alto o terrenos arenosos, ¿no? Problemas que requieren soluciones, en este caso técnicas o tecnológicas. Pero también nos encontramos con grupos especialmente vulnerables o con grandes grupos, digamos, de población vulnerable, como puede ser enfermos con VIH-Sida, personas mayores, que requieren también una atención especial, ¿no? Y a esto se suma, digamos, que hay una demanda en aumento, ¿no? Por un crecimiento poblacional muy importante que yo creo que comparte con casi todos los países del sur. Pero digamos que esta visión negativa que comparte Mozambique con muchos otros países, es importante, creemos, contrastarla también con una visión un poco más positiva o constructiva, ¿no? Que es, por eso hablamos de oportunidades. Hay un interés por mejorar las condiciones y hay una voluntad de pago por parte de muchas familias, ¿no? Cuando se ofrece o cuando tienen esta oportunidad de financiar las letrinas o de pagarlas a plazos, enseguida lo aceptan y lo buscan, ¿no? y se firman contratos con los albañiles, como luego vamos a mencionar. Hay un deseo, ¿no? de encontrar soluciones más duraderas de tecnología, de letrinas mejoradas. Es un deseo real, ¿no? de toda persona y en concreto también y sobre todo de las personas que no disponen de esas instalaciones, ¿no? De las personas o de las familias más pobres. Es decir, el hecho de que sean pobres no quiere decir que no tengan capacidades y deseos, ¿no? Y además la letrina muchas veces puede ser un elemento aspiracional. Si quieren, a través de una letrina mejor, de una letrina con taza, parecida a las que tienen las personas en la ciudad, pues las familias aspiran, ¿no? a mejorar sus condiciones. Eso es algo con lo que también se puede jugar, ¿no? Y hay, lentamente unas políticas públicas que pueden ir apoyando el sector de saneamiento. Por ejemplo, en Mozambique, el año que entra, el 2021, las administraciones públicas ya están obligadas a detallar el presupuesto que destinen a saneamiento, que antes quedaba englobado en la partida o en el rubro de agua y saneamiento, ¿no? De esa manera pues, se puede visibilizar si realmente están haciendo esfuerzos o no. En estas imágenes queríamos mostrar pues, esa situación, ¿no? esos retos, ¿no? Esas dificultades de partida, como veis, pues, letrinas con materiales locales donde no se puede garantizar la salubridad o la falta de contacto o el hecho de que no tenga una losa lavable que no hace posible, ¿no? esa falta de contacto con material fecal, o como se ve a la izquierda abajo, el nivel freático alto que hace necesario pues, utilizar letrinas elevadas que son más caras, ¿no? Y que por tanto pues, supone un reto adicional. ¿Qué soluciones, ¿no? Se han ido definiendo en conjunto con los equipos allí, con la administración y con la población, con las familias, ¿no? Estos aprendizajes, digamos que son aprendizajes que no son soluciones nuestras, sino un trabajo que se ha hecho en común. Bueno, ese
trabajo de promoción de higiene y saneamiento en las comunidades se hace a través de la formación de activistas y artesanos, como veis abajo, en la foto de abajo a la izquierda, es prácticamente un ejército, ¿no? Con sus camisetas azules y además son personas que tienen una entrega especial, ¿no? Son personas que son elegidas por las comunidades por su dedicación, por su prestigio, por decirlo así, y que además van a hacer un trabajo pues muy cercano, ¿no? Yendo prácticamente casa por casa. Modelos de letrinas de bajo coste, duraderas, respondiendo a necesidades, es necesario definir y diseñar otros modelos y en este caso, bueno, pues todo esto se ha reflejado en un catálogo de letrinas en el que nos ha apoyado una empresa, la ARUP, una empresa de ingeniería, para facilitar a los albañiles o a los artesanos pues unas fichas con la información del producto, de la plaza o el sitio, ¿no? De las 3 P's, producto, plaza y precio, ¿no? Haciendo promoción también, como se define un poco desde el sanitation marketing, ¿no? Desde esa metodología. Pero es también necesario facilitar el acceso a la financiación, ese pago a plazos para las familias con capacidad de pago y sobre todo los subsidios para aquellas familias más pobres o para familias vulnerables. Desde el Santolic o desde la metodología Santolic se dice que no es adecuado utilizar subsidios porque eso hace que las familias no, pues no se apropien, ¿no? Y acaben a lo mejor utilizando la letrina, como se comentaba antes, como almacén, etcétera. Pero desde nuestra experiencia, desde el enfoque de derechos, desde el derecho humano al saneamiento, entendemos y hemos visto que sin la disposición de subsidios, las familias más pobres, más vulnerables, se quedan atrás. Y eso no se puede permitir. Esos subsidios se tienen que trabajar o bien directamente desde los proyectos o bien conseguir que sea la administración local quien los asuma, los incluya en el presupuesto y los siga ofreciendo para aquellas familias que no pueden construir su propia letrina. Por eso es muy importante también la coordinación e integración de la administración local y de los líderes. Aquí se ven también algunas fotos del proceso constructivo y de de las innovaciones que también son necesarias, ¿no? Aunque sea tecnología adecuada, sencilla, adaptada al medio local. En este caso, pues son, por ejemplo, una de las soluciones que se han definido, que se han adoptado allí, pues son bloques aligerados para contener el foso, los fosos, porque si no las letrinas colapsan. Son bloques más baratos que se construyen allí mismo, localmente, con los albañiles, y la solución aspiracional para las familias allí es la cadeira do rei, que se llama en portugués, que es la silla del rey o el trono, que llamaríamos nosotros, que es lo más parecido a la taza o al retrete que se utiliza en las ciudades, ¿no? Y a continuación le paso la palabra a mi compañero Vasco, que va a explicar cuál es la situación y cómo hemos trabajado en las escuelas. Muchas gracias a todos y a todas. En la continuidad voy a hablar un poco de nuestra experiencia en el trabajo con las escuelas. Las infraestructuras de saneamiento siguen siendo el gran desafío para las escuelas en Mozambique, sobre todo teniendo en cuenta el ratio alumno y alumnas, que el estándar marca 25-30 para los alumnos. Y en este momento, en Mozambique, contamos con una media de más de 100 alumnos por cada letrina, por cada compartimento. Y eso hace con que se tenga mucha dificultad para el mantenimiento y también la limpieza de estas infraestructuras. Igual, la falta de estas infraestructuras en muchas escuelas hace con que se torne focos de contagio de diferentes parasitas con destaques a los helminthos, que son parasitas intestinales. Las raparigas también son uno de los grupos más afectados con la falta de las infraestructuras adecuadas a la higiene menstrual. También constituye un gran desafío el crecimiento populacional que el país viene registrando
tendo em conta a demanda de alunos que vão às escolas e com as problemáticas de falta de aulas e também de las latrinas. As imagens demonstram um pouco o que estava dizendo antes, que é a questão de la limpeza, falta de compartimentos para a higiene menstrual, que faz com que as niñas não tenham sua privacidade para poder fazer a gestão menstrual. À la direita, igualmente, temos uma imagem que demonstra as aulas, que é muito comum nas zonas rurais, que os niños estejam estudando debaixo das árvores. Também temos arriba uma situação de uma escola que não tem latrina e faz com que as niñas e niños não tenham a privacidade de ter algum sítio para poder fazer suas necessidades. Como solução, nós outros como Ngawa, hemos construído latrinas adaptadas, mas também com a atenção à questão de higiene menstrual, a elevação, tendo em conta o que meu companheiro Davi explicou antes, que temos zonas que têm uma elevação do nível freático, e isso obriga que tenhamos uma tecnologia adaptada a estes lugares. Igual também fizemos uma investigação que sobre a redução de incidência de parasitos intestinais, com a colaboração do Centro de Investigação de Saúde da Manhissa e Global. Nossas latrinas estão adaptadas à componente de higiene menstrual no âmbito da inclusão e também de não deixar nada para trás. Hemos hecho murales e também algumas formações a los maestros para permitir uma permanência de mensagens de promoção e de higiene nas escolas, dada por los maestros, mas também asseguradas através de imagens que estão nas latrinas. Promovemos igualmente algumas competições como forma de incentivar as escolas este processo de promoção de higiene constante e permanente. Como dizia de trás, estes são os murales que fazemos com informações de promoção de higiene em cada latrina, hechos também com participação de todos os alunos para que se sintam incluídos nestas informações que estão fixadas nas latrinas. Arriba à direita, demonstramos uma imagem de uma solução em zonas com maior, com a elevação do nível freático, onde temos uma latrina elevada para responder a esta necessidade de se ter uma latrina nessas zonas que são de muita dificuldade a ter uma latrina. Abaixo temos as imagens internas das latrinas, onde temos o que nós outros chamamos cadeira de rei, que é o trono, onde é um compartimento pensado, sobretudo, para pessoas portadoras de deficiência. Como se pode ver aí, tem um corrimão para permitir também a componente de inclusão. Nossas latrinas não só pensam nesta inclusão do ponto de vista de pessoas com deficiência, mas também pensam na componente de gestão menstrual para as raparigas, que é um grande problema que o país atravessa atualmente. Y sí, ya para terminar, queríamos destacar, resumir los principales retos pendientes, ¿no? Algunos de ellos ya los hemos estado comentando, como sería la financiación pública, ¿no? Tanto para el saneamiento domiciliar, para cubrir esos subsidios, ¿no?, en las familias más pobres, y también para apoyar el trabajo de los activistas, o la financiación para construir letrinas en las escuelas, ¿no? Como antes mencionaba Vasco,
muchas de estas escuelas carecen incluso de aulas, de algunas aulas, con lo cual pues el saneamiento escolar no es a veces la prioridad. Esto se ha visto, de hecho, ahora con la pandemia, ¿no?, de la COVID, desde el programa o el marco, digamos, de vuelta segura a las escuelas. Una de los requisitos era que las escuelas contaran con agua y con saneamiento, y el gobierno se ha encontrado con una situación, se ha visibilizado precisamente esa gran carencia. Entonces, por una parte ha sido positivo, por otra parte, obviamente tiene un reto enorme que en tan poco tiempo no ha sido capaz de responder, ¿no? Luego quizá lo comentaremos más en el debate. Retos también en cuanto a las capacidades, ¿no? Como mencionábamos antes, es necesario formar albañiles, es necesario también que haya una cadena de suministros, que hayan almacenes de materiales de construcción cerca de la población y más baratos. Retos sectoriales, ¿no? Porque el saneamiento muchas veces es el hermano pobre y menos importante que el agua. Esto es algo que poco a poco va cambiando y gracias a eventos como este pues se le da la importancia que merece, pero todavía no es suficiente. Retos metodológicos, como mencionaba antes, que el Santolic, bueno, pues un poco el dogma del Santolic, de alguna manera considera, ¿no?, los subsidios para las familias más pobres, y eso, en cierto modo, no está muy de acuerdo con el enfoque de derechos y con el derecho humano al saneamiento, ¿no?, y con el enfoque de no dejar a nadie atrás. Retos ideológicos, ¿no? Desde algunas instituciones se plantea los mercados de saneamiento como la solución, y sabemos que esto no es la solución en ciertos aspectos, en ciertas zonas rurales o dispersas. O retos de falta de acceso a información, porque es bastante más difícil hacer un buen monitoreo de la situación del saneamiento que de la situación del agua, ¿no? El agua, aunque es complejo también, pero las infraestructuras son más fáciles de recoger en sistemas de información geográfica. El saneamiento hay que ir casa por casa y eso es caro y difícil. Retos climáticos, como mencionábamos también, hacen falta soluciones adaptadas al cambio climático. Y un reto importantísimo que también se menciona en intervenciones anteriores, como es el reto de género, donde las mujeres y las niñas, sobre todo las mujeres, ¿no?, que son las que además pasan más tiempo en el hogar, no tienen el acceso y el control de los recursos, ¿no?, y no son ellas muchas veces las que pueden tomar las decisiones sobre la construcción o no de una letrina. Y eso era todo. Muchas gracias.